el pueblo pueda elegir a sus jueces. La democracia es el gobierno más interesante. Carrera magisterial te aseguraba que la persona tenía, por lo menos había estudiado, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva frecuencia polímata. El día de hoy estamos con el adepto virtual y con el buen la, George. ¿Cómo se hola, hola. encuentran el día de hoy, amigos? Bien, bien, un poco Bien. cansados, pero todo tranquilo. Qué bueno, me da gusto que estén bien. Pues bueno, principalmente el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema que nos compete a todos, ¿no? De la reforma judicial, o más bien de la elección judicial. Eh, Principalmente antes de comenzar con el tema, ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre esta situación? Pues fíjate que me parece un tema bastante interesante y bastante vigente, porque muchas personas no comprenden la magnitud del tema que estamos presentando y por lo que yo sé, anteriormente se daba los puestos bueno, magisteriales a través de carrera magisterial para mostrar la capacitación, pero ahora se abrió la posibilidad a que fueran votaciones y es hasta donde yo sé. Todo es lo mismo, o sea, sé que se quita la carrera magisterial y es solo ahora cualquier persona con bajo ciertos requisitos puede postularse. Digo, ya he visto ahí un par de TikToks, entonces, Sí, como que ¿Estás vemos bien a gente que preparado? no muy profesional, ¿no? el Bueno, chicharro preparado. Eh, el chicharrón preparado que se hizo muy conocido, sí, sí, sí. porque porque sí estaba muy bueno, digo, muy preparado. Pues bueno, principalmente se van a escoger jueces de distrito, ministros y magistrados, ¿no? Va a ser a través de la elección popular, que en teoría podemos decir que es algo bastante bueno, ¿no? El que la ciudadanía o nosotros como ciudadanos conozcamos y sepamos y elijamos a quienes van a impartir la ley, porque al final de cuentas el Poder Judicial es el que imparte la ley, ¿no? Cuéntenme, ¿ustedes conocen cuál es su distrito judicial que le corresponde en la zona en donde se encuentran? No, me agarraste. Excelente pregunta, excelente No, pregunta. excelente pregunta. Bueno, No, así, así como ustedes, pues también mucha gente no lo sabe, mucha gente que va a ir a votar no lo sabe. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque pues, va a ser el distrito judicial que nos corresponde, pues van a ser los jueces a los que tenemos que escoger. Y si no sabemos qué distrito judicial nos corresponde, ¿cómo vamos a escoger a estas personas? Al final de cuentas, el ejercicio democrático creo que es un ejercicio bastante bueno, pero siempre y cuando tenga conocimiento, ¿no? Si sabemos, si conocemos quiénes van a ser los que nos van a apoyar, o más bien quiénes van a impartir la ley, pues obviamente vamos a saber y saber sus conocimientos y saber toda su trayectoria, pues obviamente vamos a saber manejarlo de la manera, de la mejor manera. Si la gente no tiene este conocimiento, considero yo que no vamos a poder hacer una correcta elección, que simplemente vamos a ir a votar porque se nos está pidiendo, porque lo tenemos que hacer y no porque realmente sepamos. Los únicos interesados en esto pues, somos nosotros los juristas, ¿no? Que somos los que lidiamos día a día con los jueces. ¿O cuántas veces se lidia un maestro, por ejemplo, con un juez? Muy pocas, ¿no? A menos que lo demanden por acoso o por otro tipo de cosas, o porque vaya a demandar la escuela en donde trabaja, pues obviamente no va a lidiar con un juez todos los días. Sin embargo, el jurista, pues sí, el abogado es el que tiene que estar lidiando todos los días con esto. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Lo ven como algo bueno, algo malo, el que el pueblo pueda elegir a sus jueces, ministros y magistrados? pues fíjate que de entrada me parece bueno, me parece una buena idea, pero me remite un poco a Platón. Platón en la República, cuando a través de la voz de Sócrates dice que la democracia es el gobierno más interesante y más bonito porque puede devenir en cualquier gobierno, puede generar algo perfecto o puede generar una reverenda porquería. Y como tú lo señalas, la reforma judicial en principio, con esto de que nosotros podamos elegir, me parece algo bueno, pero vamos, como lo acabas de mostrar, o sea, no conocemos nuestro, cómo se llama? Dame un segundo, El nuestro distrito distrito judicial. judicial, pues está como complicado. Y entonces, me recordó a Rousseau cuando dice Rousseau cuando nos dice que
perdón, se me fue la idea. Rousseau cuando nos dice que hay una diferencia entre el bien común y el bien mayoritario. Cuando dice que el bien común es cuando nos conviene a todos, y ahí hablamos de una verdadera democracia, y el bien mayoritario cuando solamente le corresponde a una persona de poder. Y una elección judicial yo considero que sin conocimiento podría caer en bien mayoritario. Sí, efectivamente, digo, no solamente lo vamos a ver con este tema judicial, sino también lo vamos a ver, lo vemos con nuestro día a día en las elecciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Votamos por quien vemos todo el tiempo, pero realmente cuántas personas conocen las propuestas de los candidatos a diputados, de los candidatos a gobernadores estatales, a presidentes municipales, etcétera. Inclusive cuántas personas conocieron realmente cuáles eran las propuestas de Claudia Sheinbaum para su actual elección, ¿no? Porque al día que estamos grabando esto, estamos a unas cuantas semanas de la elección judicial y seguimos con el gobierno de Sheinbaum. Entonces, si no conocemos a nuestros gobernantes, si no conocemos a nuestro poder ejecutivo ni a nuestros legisladores, ¿cómo vamos a conocer a nuestro poder judicial, a quien implica las leyes? Y ahí les va otra pregunta bien interesante. Y esta, ahora que fui a la Suprema Corte de Justicia, me la hicieron. ¿El Ministerio Público para ustedes es parte del Poder Judicial? ¿Pertenece al Poder Judicial? Tanto el Ministerio Público como la policía. Para mí sí pertenecerían a toda la parte judicial, en tanto que están ejecutando, no, perdón, en tanto están decidiendo los lineamientos jurídicos a través de los elementos. Según yo sí tendría que ser parte del Poder Judicial, pero no sé cómo No funciona. lo es. De hecho, es parte del Ejecutivo. ¿A El poco? Ministerio Público y la policía son parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de procurar las leyes. Por eso el Ministerio Público normalmente tiene un procurador de justicia que está procurando la ley. Quien va a impartir la ley o a aplicar la ley va a ser el Poder Judicial. El Ministerio Público únicamente se va a encargar de que quien comete el delito sea remitido y sea vinculado a proceso. Ajá. Y quien va a decidir si se va a quedar en prisión preventiva, si se va a quedar, o si la prisión preventiva que se le dio realmente debió de ser oficiosa o realmente fue relevante, y quien va a decir cuántos años va a tener de prisión, o quien va a decidir si se va a liberar a esta persona, pues a final de cuentas va a ser el Poder Judicial, va a ser a través de un juez. Y vuelvo a lo mismo, y no estás en tu obligación de saberlo, adepto, pero si no conocemos esto, si no sabemos diferenciar entre los tres poderes, ¿qué, qué, qué elemento o qué organismo pertenece a cada uno? Insisto, ¿cómo vamos a saber qué función tiene un juez de distrito, qué función tiene un ministro, qué función tiene un magistrado, qué funciones tienen los tribunales colegiados, el Tribunal de Disciplina Judicial, para qué funciona? Si no conocemos todos estos conceptos, a final de cuentas, la gente de a pie va a votar por quien les digas, ¿sabes? Por quien más tenga reproducciones. Y el hecho de tener más reproducciones, el hecho de ser más viral, no te va a hacer una persona realmente capacitada, al menos dentro de este ámbito. Si tú tienes demasiadas reproducciones porque haces un buen chicharrón, o porque bailas muy bonito, o porque eres una jueza o eres magistrada y sales en topless prácticamente en casi todos tus videos, o casi en topless, si por eso vas a ganar, pero realmente no tienes el conocimiento o la experiencia necesaria para impartir justicia, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? Aquí quisiera saber su opinión. ¿Ustedes creen que realmente podamos tener buenos jueces, ministros y magistrados dentro del Poder Judicial después de esta elección? Me parece una pregunta bastante válida y pues si tomamos el criterio para la elección de juez, la viralidad como señalas, cosa que ya pasa en elecciones del poder legislativo y judicial, Ejecutivo. perdón, ejecutivo, Ujú. en realidad tendríamos como un conflicto presente, aunque la otra alternativa también está en tela de juicio, porque si lo hablamos acerca de la carrera que llevan las personas, ¿hasta qué punto esa carrera está viciada? Porque también ha existido el caso de personas que están ejerciendo como jueces que son pasantes, pero están ahí porque son amigos del juez, etcétera. Entonces, tampoco la otra opción es como bastante viable en el sentido de que
Si el criterio que estamos señalando es la capacidad de legislar y decimos que la elección popular, debido a que el pueblo no conoce estos elementos, no lo puede llevar a cabo, la otra opción en la cual la carrera es la que lo marca, al ser un proceso cerrado, puede generar un proceso de compañerismo o amiguismo que coloca a las mismas personas en los mismos puestos, de como ocurre nepotismo. ya en el nepotismo, como ya ocurre en las notarías. Ujú. Entonces, es lo que me pone a dudar cuál de las dos opciones podría funcionar mejor. Pero, perdón, Sí, yo adelante. pienso que el hecho, por lo menos en la carrera magisterial, te aseguraba que la persona tenía, por lo menos había estudiado, por lo menos había leído la Constitución política, ¿no? Ahorita realmente no estamos seguros de quién sí ha leído la mitad de la Constitución, ¿no? O sea, les decía, o sea, con los TikToks sí te quedas como de verdad, o sea, ¿esta persona tendrá las capacidades que se requieren? No sé. Yo por lo menos a mí me da un poco, si hasta cierto punto, seguridad la carrera magisterial por el tema este de que sé que al menos fue a clases, quiero pensar, y tiene experiencia ejerciendo. Sí, está el punto malo de que el nepotismo, ¿no? Entonces, no es infalible esta opción, pero creo que me parece un poco más acertada. Si no me equivoco, y si no mal recuerdo, dentro de esta carrera magisterial, o para ser juez, ministro o magistrado, eran tres filtros, si no me equivoco, era un examen escrito, era un examen oral, y si no me equivoco, era un examen práctico, ese conocimiento se aplicaba. Y ya posteriormente, después de esas evaluaciones, ya un consejo de magos, como lo hablamos en un podcast pasado, decidía si realmente eras apto o no, como actualmente se hace con las notarías, ¿no? Llegan los encapuchados, los maestros Jedi a decidir si te vuelves caballero Jedi o no, en este caso jueces, ¿no? O en este caso también notarios. Yo considero que si bien había nepotismo, si bien te tenías que llevar con el juez, con el magistrado, con quien presidiría la Suprema Corte, eh, como comenta Jorge, había, pues, al final de cuentas, un historial de conocimientos. Actualmente tenemos gente que les piden mínimo 5 años estar ejerciendo dentro del poder judicial, o por lo menos dentro de la abogacía, dentro de el derecho. ¿Cuántas personas no conocemos que están estudiando la carrera y desde que empiezan o antes de que empiecen a estudiar la carrera ya estaban dentro de los juzgados, a lo mejor no postulando al 100%, pero sí haciendo conciliaciones, sobre todo en materia laboral actualmente, que la materia laboral, gracias a TikTok, ha dado un boom muy alto? Entonces, si tenemos que tienen esa experiencia previo a haber terminado la carrera, ya titulados con 2 años después, que ya empezaron realmente a postular y a estar litigando dentro de un juicio, que ya están compareciendo dentro de las audiencias de juicio, ¿cuánto tiempo realmente comparecieron o litigaron dentro de un juicio? ¿Qué te gusta? ¿1 año para completar esos 5? ¿2 años? ¿Cuánta experiencia puedes llegar a ganar en 2 años realmente como abogado, ¿no? Y mucho más como juez para poder impartir realmente la justicia. Tenemos el tema también que eh, van a ser más mujeres, se le va a dar prioridad a la perspectiva de género, y esto, como en algún punto lo llegué a comentar en alguno de los streams, pues esto va a violentar demasiados derechos, ¿no? O sea, realmente, cuántas mujeres jueces o magistradas van a estar a favor de ciertas mujeres que realmente están cometiendo delitos? Y no es por nada en contra de ellas, sino simplemente en dónde va a quedar ese equilibrio o esa balanza. Un dato curioso: ustedes sabían que en la Suprema Corte de Justicia hay varios murales, ¿no? Sí, sí, sí. En uno de ellos, si no me equivoco, es de Orozco, del Manquito. Podemos ver, son dos, están así de contramuros. En uno podemos ver cómo la justicia está dormida, así, y tiene un palito aquí arriba. En caso de que se vaya a despertar, para que se vuelva a dormir, nada Órale. más trae su espada en la mano y ya no trae la balanza. La balanza se la están peleando abajo los jueces y los abogados para ver quién tiene la razón, e inclusive el Ministerio Público, representando de esta manera que la justicia en México realmente no tiene el poder. Quien lo tiene somos nosotros los de abajo, que lo estamos controlando. Y con esta elección creo que eso puede llegar a pasar, que se llegue a controlar tanto la justicia y se llegue a inclinar hacia un lado,
que ya no sea justicia la que se imparta en los juzgados, sino injusticia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, para los que nos están escuchando, mientras este Lex estaba hablando, por aquí podemos ver el mural, ahí para que lo pudieran ver y lo pudieran Mm. comparar. Y sí, me parece muy, muy relevante. Primero, una parte para hacer la mano izquierda, hacer la parte crítica, y luego un punto que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Lex. Primero, estábamos, por ejemplo, con el caso de Amadeo Fuentes Añorbe, el cual es un juez que ahorita salió mucho a relucir por la Judicatura de Puebla, debido a que ejerció muchos años como juez sin tener cédula profesional. Ah, claro, primero hay que ver la razón histórica. Si nos recordamos, en el Poder Judicial, hasta hace un par de años podías litigar, podías ser un abogado litigante sin necesidad de cédula. O sea, no tenías que ser un abogado para poder litigar. Ya actualmente, con la reforma, creo que del 2011, ya se cambió esto para darle cuando entró lo del juicio mixto, cuando ya se le dio una apertura a que solamente los abogados lo podían hacer para garantizar este derecho a la mejor protección posible. Pero entonces tenemos, si hablamos de que no están preparados en la actualidad, hay casos en los que tampoco están preparados. También tenemos el caso de la Suprema Corte, en la cual directamente tenemos un caso flagrante de plagio de una tesis y de una defensa total. Entonces, ahí se estaría como complicado. Pero un punto que ahorita que mencionaste lo de la elección de las mujeres y todo esto, que comprendo que es como desde la teoría de Wilkílmica, es como para el equilibrio, porque una persona varón, difícilmente va a poder comprender ciertos temas sobre feminidad. Y Efectivamente. también hablando de indígenas y demás, lo comprendo, pero se puede pervertir, como tú lo mencionas. Y un punto que me gustaría añadir a la discusión es que cuando hablamos de campañas del poder legislativo o hablamos de campañas del poder ejecutivo, la concepción de promesa tiene sentido. ¿A qué voy con esto de que tiene sentido? Si yo voy a votar por el partido morado o por el partido guinda o por cualquier partido y tienen todo un plan de propuestas que me van a dar un panorama de cómo va a funcionar, tiene sentido que yo quiera votar por ellos. Al igual, si voy a hacer una votación para ver los senadores y diputados de todos los distritos posibles, son tres por distrito. Pero bueno, creo que sí son tres por distrito. El punto es que tiene sentido la votación porque están dando una propuesta de acción. El problema es que la justicia tiene que ser neutra. Si partimos de Rawls, tiene que ser neutra. Por ende, no puedes prometer cosas siendo candidato a juez, porque cualquier cosa que prometas va en contra de la naturaleza del juez. Entonces, por ahí va. Eh, George, ¿algo que tengas que mencionarnos? Ah, no sé, yo, yo digo, me gusta tu punto de vista porque yo lo veo, yo tenía esta visión de no sé si tienen experiencia yendo a un ministerio público, supongo, no sé tú, Lex. Y en el ministerio público, en el día a día, o sea, las personas que vamos a ir a votar, al final, hemos tenido por lo general, una mala experiencia en el ministerio público. Y pienso que es ahí donde tendría que verse el cambio, porque muchas veces, pues sí cambias arriba la estructura, o sea, a la punta de la pirámide, pero ese cambio no permea la base. Y entonces ahí es donde dices, oye, o sea, sí hay un nuevo juez y lo que sea, yo lo elegí, pero y aquí el Ministerio Público me sigue dando largas para resolver mi tema, o veo que le está dando preferencia a otros, o sea, ¿sabes? O me está pidiendo una lana para que yo pueda avanzar mi proceso, entonces digo, no veo ese cambio. Entonces, mi punto de vista es ese, ¿no? Desde abajo, desde la base de la pirámide, creo que es ahí donde tendría que darse el cambio como tal y de ahí ir subiendo. Es mi punto de vista. Pero me gusta tu visión, Alex. O sea, no la había, no la había visto, no la había contemplado, pero es bastante válido también. Ah, ok. Bastante interesante. Es que tú te ausentaste cuando hablamos sobre el Ministerio Público, ¿verdad? Ah, sí, disculpa. Ah, ok, mira, retomando rápidamente, el Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo, dado que se encarga de procurar la justicia o procurar la ley. Ellos se encargan de que si estás cometiendo un delito, pues nada más te detengan y te vinculan a proceso para que el Poder Judicial ya sea el que te dicte sentencia. Como tal, el Ministerio Público no tiene ningún poder judicial. El Ministerio Público solamente es un ente administrativo que te retiene y ya, pero lo que mencionas es realmente un muy buen punto. Creo que también deberíamos cambiar esa parte, ¿no? Porque los ministerios públicos
¿Cuántas veces no vinculan a proceso a gente que no soltó dinero y que se le detuvo de manera ilegal y gente que se le detuvo de manera correcta, con todas las de la ley, no es vinculada y se dejen libre por detención ilegal, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, pues sí, y retomando lo que decías, adepto, em, pues no puedes prometer nada como juez, era lo que yo también iba a tomar. ¿Qué promesas? ¿No ser corrupto? ¿No dejar a los criminales libres? Tu chamba. O sea, y ni Prometo cumplir siquiera, con mi trabajo. ajá, Hacer mi prometo hacer mi Es como si yo llego a mi trabajo y me dicen, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Trabajar, se los prometo, ¿no? Es como, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué vas a aportar además? ¿Qué vas a aportar nuevo? Sí se pueden aportar cosas nuevas, sí, pero esas se tienen que legislar, se tienen que proponer, se tienen que llevar a cabo a través de todo un proceso para que dentro del Poder Judicial puedan ser aplicadas. Dentro de todo el proceso judicial, sobre todo en un juicio penal, si no tenemos las pruebas suficientes o si las confesiones se obtuvieron a través de torturas, que eso es totalmente ilegal, pues obviamente el juicio se va a tener que desechar, porque por muy culpable que sea Jorge, por ejemplo, que haya violentado a X persona y lo confesó, pero fue una confesión coaccionada, o sea, bajo tortura. Pablo, perdón, Adepto como juez va a tener que va a tener que liberarlo, porque dice, es que esto, o sea, sí lo confesó, pero es de manera ilegal. Y no tuvo el debido proceso. Exactamente. Entonces, Garantías legales. y, y por esas razones mucha gente dice, ay, no, sí, la elección judicial va a traer a jueces menos corruptos porque ya no van a dejar a los criminales libres. Pues no es de que reciban o no reciban dinero en muchos casos, es muchos casos en los que por ley, según los códigos de procedimiento, se tienen que dejar libres porque el proceso fue incorrecto, la forma en la que se detuvo fue incorrecta. Entonces, creo que, como comentaba George, hay que primero fijarnos en quienes están procurando la ley, que en este caso son los ministerios públicos, qué están haciendo de manera correcta, qué están haciendo de manera incorrecta, y de ahí empezar a reformar para ya posterior también brindar una educación judicial al pueblo, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, no conocemos este cómo, cómo funcionan los tres poderes y se supone que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Al menos en México se nos enseña desde la primaria y si no lo conocemos, pues esto está mal. ¿O ustedes qué opinan? ¿La gente debería conocer mínimo cómo es el proceso judicial o eso solamente se lo dejamos a los abogados? Yo considero que sí, o sea, es una parte básica conocer, ay, perdón, es una parte No te básica preocupes. conocer el, el, el funcionamiento, de lo contrario, no tienes ni voz ni voto para poderlo expresar. Y de hecho, en muchos sistemas iniciáticos, lo que se hace es impedir este conocimiento para tener mucho mayor poder. Un ejemplo muy básico. Yo soy abogado. Perdón, se me cayó el micrófono. Si quieres, continúa, George, ahorita continúa. Me recuerda parte esta de ah, se me hace como este loop, ¿no? De, a ver, solo unos tienen acceso o sea, limitar el conocimiento, pues te da acceso a ciertas, lo que platicamos en el capítulo, ¿no? De anterior con Giordano Bruno, de, a ver, yo conozco esto, tengo la capacidad, tengo los conocimientos de los hilos que están detrás, puedo ver qué está pasando, pero a ti no te permito ver lo que está detrás. Y entonces te limito el acceso, te limito muchísimas cosas y te puedo manejar, te puedo manipular, te puedo, pues sí, mientras tenga ignorante en ciertos temas, pues te puedo manipular y es más fácil para mí, yo saco bastante beneficio de eso y creo que entonces, partiendo de este supuesto, pues uno a nivel de calle tendría sí que saber tener nociones básicas de si me detiene un ministerio público, llevan al ministerio público, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Puedo hablar a estos de asuntos internos y a ver qué hacen, o sea, saber Ujú. conocer lo mínimo para poder yo, pues, levantar la mano y decir, oye, esto no está bien, este proceso no lo me estás llevando como debe de ser, no es correcto que, que me metas ya a separos o no sé, ¿sabes? Creo que es bueno porque así puedes tener, nos da una noción, a lo mejor no dominar el tema, pero tener una noción de lo básico es como, creo que es bueno, ¿no? Te ayuda y te permite tomar mejores decisiones,
porque al final llegas y lo primero es de, no, me detiene, llega la patrulla, te detiene, no, ¿sabes qué? Si te coaccionan o algo, ya valiste, ¿no? Entonces, Ujú. ya teniendo conocimiento, dices, bueno, ok, esto no está bien, este punto no me suena, a ver, creo que es bueno, porque precisamente nos preguntaste hace rato, ¿conocen su distrito judicial? Y yo, no. De entrada ahí, no sé, es un dato que no conozco, tendría que saberlo, pues sí, porque se viene la elección y es un dato que tendríamos que saber, ¿no? De lo básico. Sí, efectivamente. ¿Qué no se vas a comentar, Adepto? Ah, sí, les comentaba que sí tenemos que tener un conocimiento básico de estos puntos y en todos los ámbitos, no solamente del lado del juez, sino también del lado de los propios abogados, de los propios litigantes. Yo les decía que tengo estudios de abogado, yo me dedico más al derecho civil, yo me muevo por allá. Ujú. eh, Cualquier contrato que necesiten, con gusto lo puedo hacer. Todos. Pero el punto es que cuando yo me enfrenté a un problema penal, tuve que contratar a un abogado. Este abogado era un familiar mío, en teoría teníamos como cierta cercanía, pero me trataba de cobrar por cosas que no eran cobrables. O sea, yo le decía, es que eso ya le corresponde al Ministerio Público, ¿no? Ellos se encargan. Y decía, ah, bueno, también se puede. O me decía, es que hay que promover esto. Yo le decía, es que eso no me toca a mí promoverlo. O me decía, es que si no lo haces, te lo van a cobrar. Yo le decía, es que no me lo van a cobrar porque la persona ya falleció. Entonces, la deuda con esa persona terminó. Yo no me tengo que ser responsable. Y él me decía, ah, sí, sí. Y empezaban a utilizar estos tipos de elementos para poder cambiarlo. Entonces, el conocimiento de la ley te permite el punto. Y algo con lo que me gustaría relacionarlo, que lo mencionaba George por acá, existen los partidismos, ¿ok? Eso no se puede evitar. Y de hecho, si revisamos muchas de las campañas de los jueces, están vinculados a partidos. Directamente yo lo puedo decir, estoy en ciertos grupos y sé que están muchos están vinculados a partidos. Si yo no conozco la ley y el juez la conoce, va a modificar la ley para que se pueda llevar a cabo en favor del partido. Y entonces eso nos mete en otro problema. Nada más para ya cederte la palabra, Lex, con lo que mencionaba George, una leidita rápida, así si ustedes quieran, léanse del artículo 15 al artículo 24 para conocer sus derechos básicos en el proceso penal. ¿Va? Principalmente el 16. El 16, si no quieres que te revisen el ticket en el supermercado, léete el 16. Eso ya te da mucha ventaja. Adelante. Y qué buen tema tocaste ahorita sobre la revisión de los tickets, como voy a salir un poquito. Al final de cuentas, si bien es te están violentando hasta cierto punto, pues también considero que ya muchas veces es necesario, ¿no? Pero bueno, eso ya quedaría para otro podcast hablar sobre los derechos que también hay que reformar. Eh, Tomando lo que dice George, darle una leidita, no solo a los artículos que mencionas, sino también darle una leída a los códigos, tanto penales como civiles, que en materia mercantil, eh, darle una leída a las leyes, porque mucha gente se deja llevar nuevamente por los TikToks, que hay muchos abogados diciendo, pues exige tus derechos laborales, exige esto, sí, pero también tienes obligaciones. O sea, la Ley Federal del Trabajo no solamente te está dando derechos laborales, también te da ciertas obligaciones, te obliga a ciertas cosas. Y si no conoces tus derechos, pues yo te invito a que los conozcas junto con todas tus obligaciones, ¿no? Si no conocemos esto que es básico para nosotros, para nuestro día a día, para manejarnos en nuestro trabajo, qué es lo que nos da de comer, ¿cómo vamos a saber qué función tiene un juez, qué función tiene un magistrado, qué función tiene un ministro, eh, qué función tiene el tribunal, los tribunales colegiados, el tribunal disciplinario, el tribunal electoral? Todo esto no solamente es leer dos, tres artículos, yo sí los invito a que lean toda la Constitución, por lo menos donde vienen los tres poderes, para que sepan qué función tiene cada uno de los tres poderes, qué organismo pertenecen a cada uno de los tres poderes, para que el día de mañana podamos salir a votar. Y si esto se nos enseñara desde una educación primaria, desde una educación secundaria, inclusive hasta preparatoria, actualmente la reforma judicial, al menos en lo personal, y esta elección que se viene, sería lo más maravilloso y lo mejor que se le podría dar a México. Pero es como muchas cosas, es una utopía plasmada en papel. Sí, sí, sí. Es una utopía en donde si no conocemos, si no sabemos nuestros derechos básicos, si no sabemos que tenemos obligaciones a partir de los 18 años, que es cuando se termina nuestro periodo de prueba de la vida, ¿no? Si no conocemos eso, pues mucho menos vamos a conocer qué funciones tienen estas personas que se encargan del día a día aplicar la justicia. Y esperemos que no, pero el día de mañana la podamos necesitar.
porque mucha gente, y ustedes que nos están escuchando, les aseguro que por lo menos 5 personas de las que están escuchando esto en su vida han pisado un ministerio público, un juzgado, nada de eso. Y a lo mejor no lo van a hacer nunca. Y ahí es cuando nos dicen, ¿y qué me importa a mí quién vaya a ser juez si no lo voy a necesitar? Entonces, ¿es necesario conocerlo? Sí. ¿O ustedes qué opinan? A pesar de que nunca vayas a ocupar un juez, a pesar de que nunca vayas a pisar un juzgado, ¿crees que es necesario que lo sepan? Ahorita ya me contestaron que sí es necesario saberlo. Pero si nunca lo van a necesitar, ¿es necesario saber algo que no necesitas? ¿Conocer de algo que no necesitas? George, Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Me recuerda un poco a esta parte de, a esta parte de precisamente que se hace cuando cumples 18, hay que, se pierde tu prueba de la Prueba vida, gratis. tu prueba gratis, se hace tu prueba gratis. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que en ese entonces yo no tenía, me decían, ¿por qué no sacas tu licencia? Yo, ¿para qué? Nunca voy a manejar, no tengo planes de manejar en el futuro próximo. La vida cambia y tuve que sacar mi licencia. Tuve que aprender a manejar, tuve que aprender a meterle mano al coche y saber cuando llevaba al mecánico, pues yo no sabía si me decía, si lo que me decía era verdad, le falla tal cosa. Ah, ok, sí, usted es el mecánico, usted sabe. Pues Vamos yo a no sabía si necesitar un realmente era motor eso. y tú, perdón, vamos a necesitar un motor y tú, un motor y el mecánico. No, tres, yo creo que tres motores. Exacto, entonces la famosa nos llave pasa de lo mismo, Google. o sea, sí podemos vivir en esa indiferencia de, "Ah, a mí no me va a pasar jamás, ¿para qué lo necesito? Pero no sabes, la vida cambia y nunca sabes, a lo mejor no tú, pero tu pareja, un amigo, alguien puede meterse en algún tema o requerirlo y si tú tienes ese conocimiento, te va a ayudar, te va a servir. Entonces, creo que sí es bastante útil conocerlo, aunque en el futuro próximo no lo tengas visible, no lo contemples, nunca sabes qué puede pasar. Sí, 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 coincido totalmente con ustedes. De hecho, bueno, dos cositas. La primera, si quieren ver así lo básico para conocer la Constitución, en el canal tenemos un video en el cual explicamos una metodología para poderla comprender. En concreto, cuando acaba el periodo de prueba del mexicano, me encantó tu analogía, se manejan los artículos ya de las responsabilidades del ciudadano del artículo 30 al 32. Y si eres extranjero, el artículo 33. Pero me encantó esta postura. Y como señala George, o sea, tú puedes decir que nunca vas a necesitar aprender de mecánica hasta que lo necesitas, ¿ok? E igual, tú puedes decir que no vas a necesitar un juez o que no vas a necesitar las reglas hasta que pase. Mismo caso con los seguros de vida, o sea, uno puede decir, ay, ¿para qué si estoy vivo, no? Pero cuando llega el momento es cuando se tiene que entender la importancia del mismo. Y de ahí la importancia de comprender la ley. Voy a retomar algo que mencionó Lex. Sí, tenemos derechos y obligaciones, totalmente de acuerdo. Pero yo soy el sujeto odioso que nunca deja que le revisen los tickets. ¿Ok? Sí, yo ahí sí soy el sujeto odioso. ¿Y por qué? Porque el poder quiere poder. Lo diría Foucault. Foucault dice, el poder, ¿qué quiere? Quiere poder. Entonces, si yo le permito que me revisen el ticket, después voy a permitir que me revisen mi bolsa y después voy a dejar que avance y avance, al estilo de George Orwell. Entonces, yo sí soy una persona ferviente de que se tiene que respetar. Pero, como bien señala Alex, conociendo las obligaciones, hace poquito veía un caso de un sujeto que llegó con el patrón y le dijo, por ley tengo mis 12 días de vacaciones y ya saqué mi viaje para Cancún. Entonces ya me voy a ir. Pues no, o sea, hay un periodo de 6 meses que tiene el patrón para asignarte las vacaciones. No es como que cumple los 12 meses, digo, los 12 meses, ya como periodo de prueba ya se te desbloqueó. Y para retomar lo del Poder Judicial y estos elementos que se pueden llegar a viciar o no, y la comprensión de la ley, es importante, como señala Alex, ver cómo no solamente es conocer la Constitución, sino conocer las leyes generales, las leyes federales, estatales, locales, las jurisprudencias, etcétera, pero al mismo tiempo conocer la historia, porque si ustedes revisan el artículo 33 de la Constitución, habla sobre la estadía de los extranjeros en la patria y habla de las personas no gratas. Las personas no gratas es cuando un extranjero deja de ser agradable para México porque se mete con la soberanía, se mete con cuestiones políticas y termina siendo expulsado. En sentido estricto suena genial, o sea, es un gran artículo. El problema es que en la práctica el artículo 33 ha expulsado a Manu Chao por quejarse de los desaparecidos de Ayotzinapa, para pelearse con activistas de derechos humanos y ecológicos
O sea, prácticamente cualquier persona que defiende derechos en México que no es mexicano, le aplican el artículo 33 y lo expulsan. Y ese es el problema de la ley, que puede ser interpretada para bien o para mal. Y aquí, aunque la modificación al artículo 95 de la Constitución ya establece esto de los jueces y señalo que en el apartado número 3 del artículo 95 muestra que tiene que tener una vida próvida, no, la fracción cuarto, señala que tiene que tener y gozar de una buena reputación. ¿Quién determina que es una buena reputación? Y no que es una reputación afín al poder. Pero bueno, ¿qué más nos quieres comentar, Lex? Bueno, retomando un poco lo que decías al principio de los seguros, hay una frase que utilizábamos en el call center, cuando trabajé en el call center de ventas de seguros precisamente, que qué mejor tener un seguro que no se use, que no se necesite, que necesitar un seguro que no se tiene. Esta era una frase con la que muchas veces, pues sí, enganchaba para la venta, pero que en ese momento para mí era, "Ay, sí, vamos a vender, ¿no? Pero ahora que lo mencionamos, ya no solamente aplica para seguros, ¿no? Que mejor tener un conocimiento que no se necesita que necesitar un conocimiento que no se tiene, ¿no? Es un poco retomando. Con respecto a lo que dices del artículo 93, sí, 95, ajá. fracción 95, perdón. ¿Qué vamos a considerar como una buena reputación? Según esto, o según lo que podremos interpretar, porque recuerden que mucha de la ley es interpretativa, podemos interpretar que es una persona que ha llevado bien sus asuntos, que como abogado los ha ganado, que como abogado ha defendido bien a sus clientes, pero ¿qué nos garantiza que esos clientes, que esos representados realmente sean personas de bien, ¿no? O sea, tú puedes tener una excelente defensa y todos tenemos derecho a la defensa, así sea la peor persona del mundo, tiene derecho a una excelente defensa y si queda libre por esa buena defensa, no es culpa del juez, es porque el abogado hizo excelentemente bien su trabajo, ¿no? Y ahora lo queremos poner de juez. Está bien, pero ¿qué nos está diciendo a Soy Goodman. nosotros? Ujú, pero ¿qué nos está diciendo a nosotros ese, que ese abogado realmente no está ahí porque lo pusieron ciertos entes del poder y que esos clientes que ha dejado libres, pues no van a estar realmente bien juzgados cuando vuelvan a estar dentro de un juicio, ¿no? Dentro de un proceso. Mm. ¿Qué es la buena reputación? Y nos están pidiendo, si no me equivoco, 5 cartas de recomendación, ¿no? De conocidos, de amigos y todo. Cuando ustedes van a pedir trabajo, abogado Rivera. Cuando ustedes van a pedir trabajo, que piden recomendaciones, ¿cuántas veces, y vamos a ser honestos, cuántas veces no les hemos dicho a conocidos, oye, te van a hablar de cosas buenas de mí, Eh, ¿no? Oye, necesito una carta de recomendación, o sea, ponle que sí me rifo, ¿no? Que sí chambeo, ¿no? Cuando realmente pues, me la paso haciéndome güey todo el día. O sea, muchas de esas cosas, si nosotros como personas de a pie, como ciudadanos eh, normales, populares, por llamarlo de una forma, lo estamos solicitando, ¿qué nos dice que un juez, que un ministro, que un magistrado o un candidato esto no lo haya pedido, no lo haya solicitado, tanto a sus amigos como a sus familiares? sí, de Si hecho, bien, sí, ajá, sí, 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 perdón. si bien es un trámite importante el que pues se les reconozca que realmente lo he hecho bien. ¿Ustedes qué propondrían o de quién propondrían que fueran esas cartas de recomendación? Que no fueran conocidos, o sea, de quiénes lo propondrían. Yo, en mi caso, de abogados con los que ya haya tenido un litigio y que me odien porque siempre les gano, pedirles esa recomendación. Oye, carnal, necesito carta de recomendación. Y considero que van a ser más objetivos que el cliente al que lo saque de la cárcel. Pero ustedes díganme. Claro, claro, bueno, primero, ahí puse abogado Rivera, nada más porque así como David Bowie tiene personalidades, yo también juego mucho con las personalidades. Retomando lo que decía Alex, ahorita regreso el adepto, pero retomando lo que decía Alex, esto de la vida próvida se presta para muchas cosas muy nefastas. Ejemplo, yo contrato 5 mujeres y les pido que vayan y metan denuncias por acoso sexual ante el candidato, ¿ok? Las 5 denuncias pasan, se empiezan a vincular a proceso. Y en la elección se maneja que la persona no es próvida porque tiene denuncias de acoso sexual. ¿Ok? En lo que se resuelve o no se resuelve, quizá ya le arruinó la elección. Entonces, esto de meter la vida
Provida, nos mete en muchos problemas. O voy con la ex esposa y le digo, ¿sabes qué? Métele una denuncia porque no te está pagando pensión alimenticia de la manera justa. Después lo resolvemos. Yo te doy un dinero para quitarle la cualidad de ser próvido. O le metemos una multa por andar en estado de alcoholismo, o le hacemos alguna cosa para poderle modificar. Entonces, ahí está el conflicto, ¿no? Que podría funcionar y cómo se puede matizar. Y sobre las cartas de recomendación que mencionas, estoy de acuerdo contigo en que son importantes, pero al ser importantes, también tenemos que ver lo que decías, que yo le puedo decir a mis amigos, oye, pues di o habla maravillas de mí. Y lo van a hacer. Entonces pierde un poco el sentido de estas cartas de recomendación. Lo que mencionas de que le digan a la contraparte que diga cosas de mí, pero que haya tenido un litigio conmigo, que reconozca que me odia, pero que soy bueno, me parece una excelente herramienta, siempre y cuando tengamos la cultura de la neutralidad. Porque ¿cuántos abogados en realidad, porque has perdido, te van a decir, no, ese es un maldito alcohólico y feo? Oye, oye, no me describas, digo, George. Es justo, o sea, creo que ser objetivo en esta parte de en el punto en específico en eso de las cartas de recomendación, me parece complicado porque justo puede ser tu jefe inmediato, sin embargo, pues puede haber conflicto de intereses, eh, si es, o sea, hay como, hay un montón de aristas en cuanto a la objetividad de quién te puede recomendar realmente y puedes tener eh, una visión objetiva y decirte, sí, este tipo es así, así, y sin ningún sesgo, ¿no? Es complicado. No sé, yo pensaría que un juez, ¿no? Que a lo mejor si estuviste en tuviste un juicio contra otra persona y el juez te vio tu desempeño, tus argumentos y todo esto, creo que puede ser, me parece la visión más objetiva que pudieras tener. Como ese es el cliente, pues sí, obviamente se va a decidir en idolatrar a su abogado, pero no sé, me suena que el juez pudiera tener una visión más objetiva, no sé, no sé, me De, parece. de hecho, me parece una muy buena idea que los jueces que ya estuvieron ejerciendo y que mientras tú estuviste litigando y tú estés ahora postulado para su puesto, o sea, digan, ¿sabes qué? Este cuate realmente sí es bueno. El adepto virtual es realmente, va a ser buen abogado, va a ser buen juez, va a ser buen ministro, va a ser buen magistrado, porque ya vi su desempeño dentro de las trincheras, ¿no? Yo estoy acá atrásito nada más observando cómo se pelean y veo que pues, sabe pelear mejor que el otro. Entonces, pues sí, el adepto se va para juez, ¿no? Sí, al final de cuentas, también como lo mencionas y retomando un poco lo que decías, adepto, el tema de la neutralidad. No solamente lo vemos en cuestiones de abogados, ¿no? Creo que lo vemos en nuestro día a día. No somos neutrales, ni muchas veces no somos capaces de reconocer que otra persona nos ganó, ¿no? Que otra persona es mejor que nosotros. Siempre queremos tener de decir, no, pues yo soy mejor que él. Solo que ese día estaba desvelado, ¿no? Ese día, perdí porque, estaba triste porque me dejó la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cultura de la neutralidad, pues, debe de existir. ¿Algo más que quieran comentar sobre este tema? Y fíjate que me gustó mucho la propuesta que estaban manejando de que los jueces fueran los que eligieran y todo, pero entonces de repente caí en un círculo muy chistoso porque dije, pues claro, que los jueces vayan viendo quiénes están capacitados y demás, y pues ya teníamos eso, ¿no? Era la carrera magisterial. Entonces volvemos a caer en un círculo en el cual dices, pues ¿para qué le das tantas vueltas? Y un punto interesante es que si revisamos la cantidad de reformas que ha habido a la Constitución mexicana y la adición que ha habido cosas, es enorme. Somos de los países que más reformas han tenido. Lo podemos comparar con otros países que han tenido modificaciones mínimas en la Constitución. México es brutal. El artículo 135 y las capacidades de modificación se la pasan a cada rato por donde ellos quieren. Pero casualmente, en los últimos tiempos, sin mencionar partidos, se está volviendo a concentrar el poder. Entonces, Rousseau mencionaba que el poder absoluto, no, Montesquieu señalaba que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Y el conflicto es que si estamos concentrando el poder ejecutivo, legislativo y ahora judicial a través de la elección, y la elección está marcada por una determinada tendencia, no hay neutralidad. Y entonces van a empezar a pasar las leyes y a ejecutarse de una forma muy, muy agresiva. Y ese es un elemento que hay que considerar peligroso. Justamente dentro del derecho constitucional, eh, eh, que era lo que quería abordar ahorita, dentro del derecho constitucional, que es el que nos encarga de regular, pues, obviamente, estos poderes y el ejercicio del mismo, tenemos que el que regula los poderes legislativo y ejecutivo, pues es básicamente el judicial, ¿no? Es el ente aparte, es el que se maneja de manera diferente a los otros dos y que nada se está diciendo, ok, sí, vas a reformar, pero ¿qué crees que eso está atentando en contra de lo que estamos defendiendo? Eso está atentando en contra de la ley. Si el legislativo quiere proponer un ejemplo, eliminar la aportación de armas, el judicial es meter amparo y le dice, oye, no puedes eliminar eso, porque es por derecho que el ciudadano necesita defenderse. No es que para eso están los policías, no, 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 de todas maneras, tiene derecho a su propia defensa, siempre y cuando siga los parámetros que requerimos, el sacar la aportación, pero no puedes quitar eso, ¿no? Y si bien también lo mencionaste ahorita, nuestra constitución ha sido de las más reformadas, a manera personal considero que es una de las mejores eh, cosas que le puede pasar a una ley o a una constitución a nivel internacional. Ser reformada tantas veces porque, y esto no aplica al 100% en México, pero para mí implica que se está actualizando y se está reformando conforme a las necesidades constantes que llegan a tener cada uno de los ciudadanos. Si nos mantenemos con las leyes que se postularon desde 1917 a la fecha, pues muchas de esas ya no serían aplicables, incluso serían atentados directos a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que eso sí es bueno, pero reitero, nuevamente, en la práctica, fuera de la práctica, perdón, en la teoría, ya en la práctica está afectando, y como lo comentas, se está concentrando todo, no solamente en elecciones, sino ya todo lo está de una manera muy discreta, ya todo lo está manejando solamente un ente a nivel nacional. Los tres poderes ya se están concentrando en uno y eso peligra, atenta en contra de los derechos constitucionales, en contra de los derechos humanos e incluso atenta ante la soberanía. No va a haber control, no va a haber una regulación y no va a haber lo que se necesita, que es un contrapeso, ¿no? ¿O tú Sí, qué opinas, George? ¿Estás Totalmente de muteado? acuerdo. Sí, verdad. Sí, justo, o sea, los contrapesos es lo importante. O sea, al final, y volvemos a lo que decía Adepto, ¿no? La neutralidad. ¿Cómo va a ser neutro? Incluso pasa como padres, ¿no? Tienes más de un hijo y tienes que ser, idealmente tienes que ser neutro, pero siempre te gana, o sea, inconscientemente y por debajo sí hay cierta preferencia, pero al final tienes que ser neutro. Y para eso está la mamá. Entonces está papá, está mamá. Y si tú te estás cargando hacia un lado, pues mamá dice, no, a ver, aquí te hace el contrapeso. Entonces, pues desde ese ejemplo tan burdo, pues aplica para muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo en este tema de la ley, ¿no? Aplicación de la ley, creo que sí, es un tema importante y es lo que se debe de buscar, ¿no? El ideal. Efectivamente. Adepto, sí, de hecho, bueno, primero, excelente ejemplo, George. Yo tengo hijas, entonces sí, soy neutro, pero no somos neutros, ¿no? O sea, sí tenemos nuestro favoritismo hacia una, pero entonces surge el otro padre, ¿no? Y entonces ya el otro padre, bueno, en el caso de que tengas dos padres, si no, pues ya te lo imaginas. Pero cuando tienes dos padres, pues sí, la otra parte, cuando ve que te estás manchando por uno, sale a relucir. Y eso está padre. Ahora, sí, o sea, la Constitución mexicana tiene muchas reformas y eso es positivo en cierto grado, pero fíjate que en este caso, Lex, yo sí considero que el sistema norteamericano tiene más ventajas, en el sentido de que el Poder Judicial a través de las jurisprudencias sí genera ley. O sea, no se modifican tanto los estatutos, sino que la jurisprudencia es la que tiene el peso. Y entonces el Poder Judicial tiene un papel más real por ahí. Y de hecho, eso lo menciono porque creo que el autor es Lafayette, no estoy seguro, que habla sobre las dos constituciones. Habla sobre la constitución escrita y la constitución, bueno, la constitución de papel que le llama y la constitución real y muestra cómo hay en el mundo siempre dos constituciones. Por una parte tenemos el documento escrito, en el nuestro nuestra constitución con sus 136 artículos, y luego está la constitución real, lo que de facto pasa en la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, actualmente podemos revisar el artículo cuarto, que es como
lluvia de hamburguesas, es lluvia de derechos ahí, derecho a la casa, a la familia, a la educación, a la salud, bueno, la educación está de cero, a la salud, al deporte y demás. Ya ahorita ya están Libre agregando nuevos tránsito, derechos y etcétera, demás, etcétera. pero en la práctica se vulneran los órganos protectores de esos derechos. Entonces se quitan a los órganos no centralizados o a los órganos libres se les va quitando poder. Entonces tenemos una realidad doble en la que la Constitución dice, tienes todo esto, pero en la práctica se vulneran los organismos que lo permiten. Y entonces estamos ahí en un doble juego. Es que en esencia, o lo ideal no solamente, como lo comentas, no solamente es reformar la Constitución o agregar o derogar cosas dentro de la Constitución, es todo lo que implica las leyes y las normativas a niveles nacionales, ¿no? O sea, cambiar los códigos que dentro de esta reforma, de igual manera, hubo una modificación, porque en la actualidad ya no va a haber un código de procedimientos a nivel estatal, ya todo se va a manejar a códigos procedimientos nacionales, ¿no? Que es lo que ahorita muchos abogados nos está agarrando en curva, sobre todo si somos del Estado de México y estamos cerquita de la Ciudad de México, es como de, híjole, entonces en la Ciudad de México ya es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en el Estado todavía sigue siendo el Código Nacional, el Código de Procedimientos del Estado de México, bueno, de procedimientos civiles, ¿no? Nos está agarrando en curva, es algo que se está haciendo y que yo considero que está bastante bien, ¿no? Pero sí, el que en Estados Unidos las jurisprudencias se conviertan en ley, pues es un excelente ejercicio y como comentas, le da ese peso al Poder Judicial para seguir su propio camino, que de lo personal considero que debe ser un ente aparte, o sea, no pertenecer directamente al poder, sino es un ente aparte que solamente va a estar vigilando desde lejos a los otros dos qué hacen o qué no hacen, ¿no? Es el árbitro que está. Justamente es el juez de los otros dos y pues ahora vamos a escogerlo como a los otros dos. Entonces, ya para concluir, dentro de todo lo que abordamos el día de hoy, consideran, y lo que ya conocimos y hablamos el día de hoy, consideran que realmente, en primera, se va a votar este 1 de julio o de junio, se va a votar, se va a votar bien y realmente el ejercicio de la justicia y del derecho va a ser bien ejecutado posterior a estas elecciones. Adelante, por George. Pero eh, me quedo con dos lecturas yo. Por un lado, en el lado ideal o el papel ideal, así que en el papel, está muy bonito que pues seamos las personas las que elijamos a estos nuevos actores, a estos, bueno, a estas personas. Ya llevándolo y aterrizándolo con lo que realmente pasa, pues no está tan padre, no es tan bonito, pero juega, o sea, pero entran en papel también, entran en el factor también, pues nuestra indiferencia, nuestro hartazgo, nuestra flojera de inmiscuirnos más en esos temas y dicen, ay, es que nunca me va a tocar, o ¿para qué, no? Voy y voto y ya. Pero, digo, me quedo con estas dos lecturas de, sí, es importante, es un hito, a lo mejor no está llevando tan bien, o sea, es una buena idea, no tan bien ejecutada. Y pues también entra en juego que lo puede ser la ejecución mejor si nosotros ponemos de nuestra parte y nuestro interés, ¿no? Si realmente nos interesamos en ver qué está pasando, de qué va toda esta selección, por qué hay que votar y no dejarnos llevar por el TikTok del tipo este que dice que baila más bonito y, ay, ese me gustó, ¿no? Entonces, eh, me quedo, tengo con estas lecturas de justo revisar cuál es mi distrito judicial y eso, o sea, me parece, te digo, a nivel ideal, es bonito, está padre, es una muy buena propuesta, pero ojalá que pueda llevarse lo mejor que sea y que el resultado sea lo pues más beneficioso para todos, que al final es lo importante, ¿no? Que beneficio para todos, no nada más para unos cuantos. Sí, coincido que dicen de que es una buena idea, la ejecución es lo que está en ver si está funcionando. Y hay otros temas que estarían muy interesante que trabajáramos. Lex ahí nos puede ilustrar en un futuro, por ejemplo, los jueces encapuchados y todo lo que va a implicar que alguien que no ves el rostro te vaya a juzgar. Eso estaría muy interesante ver la postura de Lex al respecto. Entonces,
Yo espero que la elección funcione, que la elección funcione y que de hecho abra nuevas puertas a nuevos derechos. Y en caso de que no funcione y fracase, que fracase, pero mal, o sea, nefasto, que sea horrible, para cambiarlo, ¿no? Así ya echarlo a perder todo. No, no, no tintas medias, o funciona, o ya regresar a una monarquía dirigida por Lex y yo como secretario de Educación y Jorge como Cultura. Pero está bien. Pues sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que dentro del ejercicio tanto del derecho como en área judicial, ejecutiva y legislativa, es como, me recuerda ahorita que lo mencionaste, esos absolutos a lo que le pasó a don Vicente, lo que le dijeron a don Vicente Fernández cuando sacó su primer éxito, que fue Volver, Volver. Le dijeron, o con esto eres un éxito, hermano, o se va al carajo tu carrera, o sea, de plano ya no vas a subir, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, con este ejercicio de la elección judicial, o es un éxito y realmente el país va a crecer en muchos ámbitos y va a dar pauta y apertura a muchas otras cosas y va a dar ese poder al pueblo que realmente se supone que al ser una república democrática tenemos, pero que ahora sí se va a sentir ese poder, es lo que nos puede dar. O de plano se va a sentir como algo impuesto por un capricho de algún viejito con aires de dictador, ¿no? Entonces, yo en lo personal considero que, como dice Jorge, en en la teoría es excelente, es precioso, pero como el comunismo, en la práctica no funciona. Sí. Entonces, pues con esto sería todo. Les agradecemos que hayan estado aquí. De hecho, dentro de la revista, que vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, bueno, en la descripción del video, el link, hay un artículo escrito por un servidor sobre el derecho constitucional y la reforma judicial, donde abordamos el tema un poquito más, de una manera más profunda. ¿Qué implica el derecho constitucional con la reforma judicial? Espero que lo puedan leer y compartir. También puedan compartir este video y darle un like ahí, compartirlo con sus amigos. ¿Algo más que quieran comentar, compañeros? Eh, no, por mi parte es todo. Muchas gracias. Síganos en las redes sociales, por ahí andamos. Y ojalá que nos apoyen para que esto sí avance y que no sea un como Chente, no sea un fracaso total, sino que podamos avanzar. Efectivamente, a mí en redes sociales, pues ya saben, me encuentran como Alexander Nexton en TikTok, YouTube y Twitch, y como el existencial en Facebook. Adepto, Por el momento yo estoy como adepto virtual en TikTok. También pueden seguir la cuenta de Ciberchistines de Humanidades, donde participamos con sentido del humor en filosofía. Y también escribo de vez en cuando en una página llamada Filosofía en la Red, en nuestra nueva revista que también vamos a estar. George, Estoy fuera de las redes, pero síganos en Twitter como frecuencias polímatas. Y nada, un gusto platicar con ustedes. bien, cuídense bye mucho. bye. Hasta luego. Y Nuevos eventos comienza frecuencia y time y de ciencia nos habló y de magia nos enseñó frecuencias polímatas. Pues bueno, ¿qué les pareció este capítulo, chavos? Pues estuvo bueno, Sí, me sorprendió porque hay muchas cosas que no conozco y que son bien necesarias, al igual que todos. sí, efectivamente, ¿no? Creo que el día de hoy aprendimos de diferentes puntos de vista y como ya lo vimos, ¿no? No todos conocemos realmente sobre este tema, a pesar de que todos hablamos de él, ¿no? George. pues yo, de hecho, ya me puse a googlear cuál es mi distrito judicial. Es de las preguntas que fue así, rayos, no tengo ese dato. Pero muy bueno, Bueno, muy interesante. Oh, no, no, yo creo que lo que hiciste, George, todos lo hicimos, ¿no? Yo también lo hice. Ujú. Y espero que todos los que nos estén viendo también lo hayan hecho. Eso es un gran paso para Sí, cambiar las cosas. sí, efectivamente, ¿no? El conocer el distrito judicial principalmente, ¿no? Es algo que nadie conoce porque creo que nadie lo necesita y creo que yo me quedé con esa frase, digo, me estoy echando flores yo mismo, pero en esa frase, ¿no? Es mejor tener un conocimiento que no se necesita que necesitar un conocimiento que no se tiene, Y de ¿no? hecho sí quedó padre la frase. Yo la vi y dije, eso quedó cool. Sí, sí, sí. Y qué bien y la verdad es que qué bien que no conocían sus distritos judiciales, porque eso dio pie al debate, ¿no? A la plática de que pues hay que conocerlos, ¿no?
el que no lo hubieran sabido desde primera instancia creo que hace que empatizaran con la gente que nos está viendo, que me imagino que muchos no lo conocen, a menos que sean abogados, ¿no? Y eso quién sabe, ¿eh? Bueno, eso sí, ¿no? Porque pueden conocer muchos distritos judiciales, pero no el de su municipio o el de su delegación. Como los médicos, ¿no? O los nutriólogos, que son muy buenos para recetar, pero no para sí mismos. Efectivamente, ¿no? Suele pasar mucho en esa práctica. Pues bueno, qué bueno que les agradó. Yo también espero comentarios aquí abajo en la caja. Cualquier duda o aclaración que tengan, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Cualquier contrato que requieran, tenemos aquí nuestro abogado Rivera. Y cualquier otra cosa que necesiten, pues también pueden contactarme a través de las redes que ya mencionamos. Muy bien. Sobre ese punto, estamos en pláticas para ver si entrevistamos a algunos candidatos a jueces, para que también los puedan conocer. Es un proyecto que tenemos. Ahí pónganos en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos. Y nada más antes de terminar, quería agradecer a Rocco Stickers, que está haciendo los stickers para nuestro, para nuestro podcast. Sí, efectivamente, y la verdad es que son stickers de buena calidad y por el que estoy viendo ahorita está genial, me Sí. encanta. Ah, Y por cierto, no van a ver el mural porque no está disponible, porque es de esos murales que la Suprema Corte prefiere que no se divulguen. ok. Yo de Porque, hablador diciendo que va a poner imagen. No, no, no es el- no, y es que directamente Orozco, como era crítico del poder, pues obviamente hizo eso y pues al poder no le conviene que sea criticado, ¿no? Y dentro de su misma casa cometió ese acto de criticarlos, entonces considero que eso está bien, ¿no? Pero a ver si hacemos magia, a ver si hacemos magia. Y si no, ponemos otro relacionado. Antes de terminar, en el podcast pasado, el de la magia de Bruno, nos llegaban algunas preguntas a través de las cuentas que tenemos y me gustaría leerlas para que nos pudieran apoyar. Claro. Primero, mencionaban aquí algo sobre Jodorowsky, que si podías recomendar algún libro sobre Jodorowsky que te haya marcado, George. Ay, a mí mi primer libro fue Psicomagia, es buenísimo. Creo que ese, Psicomagia, es un parteaguas, sobre todo es la esencia de lo que Jodorowsky te presenta, de lo que habla. Y ya de ahí, la danza realidad no me encanta, no es mi libro preferido, pero es bueno para conocer el contexto y por qué Jodorowsky piensa y plantea lo que hace. No sé, se me ponen esos dos. Hay una infinidad, hay desde tarot, está de la rama donde mejor canta el pájaro, que también hace referencia al tema de los nombres y por qué no recomienda usar nombres, reciclar nombres en los hijos y todo esto. Pero mi principal y el que me encanta y me fascina es psicomagia. Aparte, vienen unos tips ahí para hacer ejercicios para expandir la creatividad y la mente y bastante útil. Sí, pues yo creo que ese tema me gustó, yo creo que lo podemos retomar para el siguiente podcast. También para Alex, mencionan que si como a qué horas te conectas o dónde te pueden ver y que si lo haces en la plataforma morada, no sé qué se refiere con eso. Ah, ya, Ajá, no se puede sí, mencionar aquí en YouTube. Ok, ok. pero ¿cómo te pueden encontrar? Como Alexander Nixon, normalmente trato de hacer los directos los días viernes. En la nochecita ya nos desvelamos ahí jugando Elden Ring. Eso sí, tengo que poner a manera de advertencia y de disclaimer, soy manco. O sea, me pongo a jugar como le sea al derecho, no le sea a los juegos. Ok, Simplemente me entretengo y pues, me gusta la experiencia, pero sí, ahí con mucho gusto podemos estar. Y transmito desde el Play, entonces pues no van a ver este hermoso rostro, pero pues ahí me pueden encontrar. bien. Ujú. Se Y, ponen y, interesantes las pláticas, ¿eh? Me ha tocado ver y un par de ellos. aquí la última pregunta que sobre el seminario. Me pueden mandar mensaje, ya sea a través de la página de Frecuencias Podcast, por ahí nos contactamos, o en cualquiera de las formas, nos reunimos una vez cada mes, las otras son versiones asincrónicas para poderlo trabajar, y también me preguntaban sobre el artículo. Y sí, mencioné un artículo que hice sobre la magia de Bruno, está en Filosofía en la Red, en los comentarios ponemos la información, y ya saben, cualquier duda o pregunta que tengan, la pueden comentar, y al final de los videos la vamos a ir trabajando. Efectivamente.
Por cierto, y si quieren recomendación de otro libro, no es de Jodorowsky, pero lean a Brandon Sanderson, excelente autor de fantasía. Sí, de hecho, es el autor que mencionaste, ¿no? Sí, Mencioné a Patrick Rothfuss. Ese. sí. Ese mencionaron que se puede conseguir en físico o cómo lo pueden conseguir. Sí, de hecho está en Amazon. Si no me equivoco, yo compré el paquete hace años, pero compré el paquete de los dos libros porque Rothfuss y George R. Martin tienen algo en común y que les encanta procrastinar y son gordos y barbones. Entonces, ha sacado hasta ahorita creo que del universo El Asesino de Reyes son 4 libros, que es El nombre del viento, El temor de un hombre sabio, que son las primeras, y los otros dos spin-off, que es el nombre del rayo, creo que se llama, que es sobre Bast, el amigo de Cove, que es el protagonista, es el asesino de reyes, y el otro se llama La música del silencio, que es sobre Ari, que es también una amiga de Cove. El nombre, sí, La música del silencio, perdón. Es muy bueno y yo se los recomiendo. Es un libro muy chiquito. Los otros dos sí son unos tochos de este tamaño. Ahorita no los tengo a la mano, pero sí son unos tochotes. Ya. Entonces, sí están en físico y por Amazon los pueden encontrar. Ya acaba de salir el aniversario de creo que los 10 años del Nombre del Viento y es una edición ilustrada preciosa. Ahí se las recomiendo mucho. Vientos, vientos. Pues bueno, nos Yo puedes. creo que eso, Sigue, eh, sigue. eso sería todo. No sé si quieran comentar algo más, alguna otra duda que hayan encontrado en los comentarios. No, por el momento no No, tenemos no, nada. no, no. Pues excelente, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye bye. Ahí.